iruditzen balian zaizue, hasi ingo bera. Bueno, lehenik eta behin, Sabino Arana Fundazioaren izenean, mila esker, etortzeagatik, mila esker komunikabidetako ordezkariei, eta mila esker lagun guztiei, batez ere, hezkuntza mundutik etorritako lagun guztik. Mailean, eskubitik hasita Erramun Osa, Sabino Arana Fundazioko kidea, eta 20. mendeko hezkuntza erronkak eta helburuak mintegiaren koordinatzailea edo arduraduna, gero mahaira ekarriko deu, mintegi horren nondik norako nagusiak. Aurkezpenik behar ez duen Iñigo Urkullu, Euskadi Buru Batzarreko presidentea, eta ni Neroni Joxan Rodríguez Ranz, Hermeseko zuzendaria. Hermes ale berri bat aurkeztera gatozkizue, Hermes Erdan badakizue, aldizkari bat, 3 hilabetekari bat, azalan dion bezala pentsamendu eta historia aldizkaria, beraz pentsamendu eta historia ardatz nagusia izanik, hausnarketa eta gogoeta dira ardatz nagusiak. Zeri buruz hausnarketa, zeri buruz gogoeta, azken batean keskatzen eta arduratzen gaituzten gaien inguruan hausnarketa eta gogoeta. El número que hoy presentamos es el número 41. Si hacemos un poco un repaso a los 41 números anteriores, podríamos ver un poco cuáles son esos temas que nos ocupan y nos preocupan, cuáles son esos temas que son objeto de reflexión de Hermes. A título de ejemplo, traeré a colación únicamente los últimos 4 para que podamos ver un poquito, como decía, esos temas que son objeto de nuestra reflexión. Pues la energía a debate, Europa 100 banderas, cooperación al desarrollo, una mirada crítica o paz y reconciliación. Y este que presentamos hoy sobre educación en el siglo XXI. El número 41, que ahora pasamos a presentar, tiene 3 bloques. El primero de los bloques fue ese seminario al que me refería anteriormente, al que aludía anteriormente, que se celebró el 20 de enero con diversos agentes educativos del país y que ha sido, de alguna manera, las reflexiones, los debates de ese seminario se han traído a estas páginas glosados por Jorge Jiménez y por Iñaki Etxezarreta. El número trae 2 entrevistas, una es con Jacques Delors, no en su calidad de uno de los padres de esta convulsa Europa en construcción, sino en su calidad de persona relacionada, también muy relacionada con el mundo de la educación. Entonces hay una entrevista que publicamos en 3 idiomas, por primera vez en los 3 idiomas, en euskera, en castellano y en francés, con Jacques Delors. La segunda persona entrevistada es Xovi Tabil, que es un experto en educación de la UNESCO, y sí quiero subrayar que las 2 entrevistas han sido realizadas en París por Xavier Garagorri, ya que si son expertos en educación los entrevistados, es también experto en educación el entrevistador. Azken batean, hezkuntza 21. mendean, euskal hezkuntza 21. mendean, eta azken batean diodan bezala, hezkuntza beste zenbait kontzeptori lotua, ezagutzari lotua, zientzia eta teknologiari lotua, enpleguari lotua, lehiakortasunari, euskal kultura anitza eta kultura artekotasunari, eta euskara eta eleaniztasunari. Eta baita ere, eta aztu gabe, hezkuntza lotuta personari, hezkuntza lotuta aukera berdintasunari, giza garapenari, balorei, elkar bizitzari eta adostasun politiko eta sozialari. Hortaz hitz egingo digute orain bai Erramun eta bai Iñigo. Y yo antes de acabar sí quería hacer una pequeña referencia a un capítulo especial de este número que es monográfico sobre educación, pero este año saben ustedes que se han cumplido ya, se cumplieron el mes de abril, marzo-abril, el 75 aniversario de los bombardeos de Guernica y de otros pueblos vascos. Hemos querido traer ese hecho también a las páginas de Hermes, publicando un testimonio vivo, un testimonio inédito, un testimonio directo, que es el que fue el corresponsal de guerra del Daily Express en Guernica. Hasta ahora siempre nos habíamos referido a uno de los corresponsales de guerra, a George Ster, su biógrafo está hoy aquí entre nosotros,
Pero, bueno, pues hemos querido hacer que en este caso la aportación fuese un testimonio inédito, se publicó en el año 40, pero no había llegado hasta nosotros, y un testimonio inédito que es el de, como digo, el de otro cronista de guerra, en este caso Noel Monks. ¿Por qué? Porque no queremos olvidar lo que pasó hace 65 años. ¿Y por qué? Porque pensamos que la memoria, el reconocimiento, la justicia y la verdad son patrimonio, o primero, no caducan, y segundo, son patrimonio de todas las víctimas. Entonces, este es un poco el índice del número, y ahora nos desglosa, en primer lugar, Erramun, mintegi horren nondik norako nagusiak, eta gero azkenik hitzartuko du Iñigo Urkulluk. Eskerrik asko, Josean Rodríguez. Jaun Andreok, ongi etorriak Sabin Arana Fundazioak antolatu duen ekitaldi honetara. Badira 16 urte, 21. mendeko hezkuntzarako nazioarteko batzordeak UNESCO erakundearentzat hezkuntza altxor ezkutua txostena idatzi zuela. Txosten honek eragin handia izan zuen hezkuntzaren eremuan, bereziki gure artean. Gure hezkuntza kurrikuluma txosten horretan jasotako 4 zutabetan oinarritzen da eta. Gauza jakina denez, zutabe horiei ikasten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten ikastea, 5. bat eransten die gure kurrikulumak, komunikatzen ikastea hain zuzen. Idatzi horrek gaurkotasunik ez du galdu mende berri honen hastapenean. Hezkuntza aztertzen dugunean, krisiak bazterrak lorrintzen dituenean, are gehiago. Algunos piensan que la educación, más que encerrar un tesoro, supone un gasto. Un gasto que se puede recortar sin criterio alguno. Un ámbito que se puede ofrecer a los insaciables mercados como contrapartida a la hora de equilibrar las cuentas públicas. Más ahora, cuando para ayudar al sistema financiero, que decían no hace mucho más sólido del mundo, se necesitan recursos. Una vez más asistimos, en ocasiones impasibles, a la lógica de que el tributo que se tiene que pagar para que unos pocos tengan mayores beneficios sea el que la pobreza, la desesperanza y la desigualdad se extienda en nuestra sociedad. Nada más lejos de la realidad. Cualquier sociedad avanzada sabe que invertir en educación es el camino más seguro para construir, poco a poco, una sociedad cada vez más democrática, más igualitaria, más adelantada y justa. La educación es el cimiento más sólido sobre el cual construir una sociedad, un pueblo. Sin educación no hay futuro. Es por todo ello que Sabin Arana Fundazioa estimó pertinente organizar un seminario en enero de este año y con la participación de decenas de personas con responsabilidades en el ámbito educativo para reflexionar sobre los retos y objetivos de la educación del siglo XXI, aquí y ahora. Hemengo hezkuntza sistema ardatz hartuta, baina ez gure zilborrari begira, baizik datorkigun munduari begira. Biharetzi gure gizartean ardurak, gure jardunari jarraipena emango diotenei begira. Eztabaida gidatu ahal izateko gidoi antzeko bat prestatu genuen. Eztabaida horrek emanikoa duzu aldizkari honen lehen biziko zatiaren osagaia. Gogoetarako hainbat gai, ardatz eskaintzen dira mende berriaren, lehen laurdenean hezkuntzak eskuartean dituen erronka eta helburuei buruz. La escuela no es el único salvoconducto para la vida. Es un elemento fundamental de la sociedad, pero no el único. La sociedad educativa es una sociedad en la que cada uno es a la vez el educador y el educado. Es un elemento constitutivo de una democracia que necesita ser refrescada y renovada. Son palabras de Jacques Delors, una de las cabezas más visibles de aquella comisión que elaboró el informe La educación encierra un tesoro. Consideramos que resultaba de interés traer sus reflexiones a esta revista, 16 años después de la elaboración de aquel informe. ¿Cuál es la visión de todo lo que ha acontecido desde entonces? ¿Hasta qué punto se ha avanzado en lo que se pretendía? Como decía al principio, uno de los pilares de la educación es el aprender a vivir juntos. En palabras de Jovita Vil, principal especialista del programa Investigación y Prospectiva en el campo de la educación de la UNESCO, después de la resolución de un conflicto interno violento
o de una guerra civil con orígenes políticos, una vez logrado un acuerdo de paz, la educación para la paz puede ser una ayuda esencial para que cicatricen las heridas y para establecer una nueva forma de ver la sociedad, una nueva forma de aceptar la pluralidad cultural y las distintas identidades para reducir las tensiones, etc. Gure herrian bakeak urratsak egiten ari den honetan, honi buruz gogoeta egitea ere interesgarria dela iritzi genion. Horrexegatik, sobitabilen gogoetak ekarri ditugu, guretzako ere baliagarriak izango direlakoan. Ikusten duzuen legez, ondo hornituri dator Hermes aldizkariaren ale hau. Ekarpen berri bat izan gura du hezkuntzaren eremua bizi berritzeko, une oro egin behar den ahaleginean. Hori izan da Sabino Arana Fundazioaren xedea, asmoa gidatu duena. Uste osoa baitu gogoeta dela herri hau biziarazteko makulurik sendoena eta eragingarriena. Amaitzera noa eskerrak emanez eta aipamenak eginez. Amaia Espinosari eta Arantza Aurrekotxeari eztabaidak gidatzen lagundu zuen gidoian irekin presatu zutelako, Iñaki Etxezarretari, Jorge Jimenezi eta Xabier Garagorriri, haien eskuartzerik gabe eskuartean duzuena izate albedetu dutelako, hezkuntza eragilei, haien ekarpenik gabe ezinezkoa zatekelako ale hau ez hormamitzea. Eta nola ez, Sabino Arana Fundazioari eta bertoko langilei eman diguten laguntza prestuagatik eta paregabeagatik. Guztiena, haiena eta zuena da meritua, nirea baino gehiago. Eskerrik asko. Bai, egunon guztioi. Euskadik, azken 3 hamarkadetan zehar, egoera konplexuen aurrean jokatu behar izan du, oso eremu ezberdinetan. Bere kompetentzia frogatu behar izan du. Ekonomian, ekoizpen sisteman, fiskalitatean, gizarte zerbitzuetan, osasun eta hezkuntza sistemetan. Gure gizartea ez da etxipenean erraz erortzen den horietakoa. Euskadi, la sociedad vasca ha crecido durante estos 30 años. Se ha demostrado a sí misma y ha mostrado a las sociedades de su entorno que es capaz de movilizar sus recursos públicos y privados con el debido liderazgo institucional y la colaboración social, y es capaz de dar soluciones eficaces a los problemas. La sociedad vasca es competente y su autogobierno un recurso imprescindible con el que ha acertado a responder de forma eficaz a las necesidades que se le han ido planteando en los diferentes ámbitos. El número de la revista Hermes de Sabino Arana Fundazioa que se presenta hoy es una de las evidencias de lo que estoy afirmando. Hezkuntza, euskal hezkuntza aztergai duela, Hermes aldizkariaren zenbaki honek begibistan jartzen digu hezkuntzaren garrantzia aipatu egin denez. Batetik, euskal hezkuntzaren eragileak batuta, Euskadiren etorkizunean hezkuntza erronkak eta helburuak identifikatzen ditu. Eztabaida ireki eta sakon baten emaitzalez. Bestetik, aipatu egin den bezala, mundu mailako hezkuntzan aditu diren Jacques Delors eta Sobitabil jaunen iritziak dakarskigu, nazioartean eta Euskadin diren arazoen inguruan. Alegia, Hermes aldizkariaren zenbaki honek Euskadik duen perspektiba islatzen du. Bertakoa da eta aldi berean Europarra mundiala ere bada. Hezkuntza eta ezagutza dira gizarte aurreratu baten oinarri nagusiak. La educación en general y la vasca en particular ha sido clave en la construcción de nuestro actual modelo de sociedad. Hoy es un buen día para destacar el espíritu y la actitud emprendedora que hemos conocido en el ámbito educativo vasco. Una dinámica público-privada que ha hecho de nuestro sistema educativo vasco referente en el Estado y en el ámbito internacional. Un sistema anclado en valores, en la concertación, en la evaluación y en la mejora continua. Un sistema profesional y participativo, muy cercana a las demandas y a los deseos de la sociedad.
Madrildik etorritako murrizketak azken 3 urteetan oraingo Eusko Jaurlaritzak egin dituen murrizketetara erasten dira. Hezkuntzarako aurrekontuak 100 milioitan egin du bera Euskal Autonomia Erkidegoan. 3,6% irakasleen ordezkapenetan, administrasunari eta behar izan berezi arreta emateko langiletan, euskera ikasteko eta hobetzeko liberazio eta programetan, itunpeko zentroetako egituretako finantzaketan eta abar eraginez. Los recortes que Madrid quiere imponer en materia educativa han de tener una respuesta eficaz por parte de la sociedad vasca y de sus instituciones públicas, con el gobierno vasco a la cabeza, pero no solo a modo de protesta, sino con proactividad. No podemos permanecer impasibles ni ante los recortes de Madrid, ni ante el hecho de que el actual gobierno vasco durante los últimos 3 cursos haya reducido en 100 millones el presupuesto de educación, incidiendo en aspectos tales como las sustituciones del profesorado de la escuela pública, el personal para la atención a la diversidad y a las necesidades específicas, diversificación curricular, refuerzo lingüístico, liberaciones del personal para aprendizaje y perfeccionamiento del euskera, financiación estructural de los centros concertados. No hay sociedades competitivas, hay empresas competitivas, hay administraciones eficaces y eficientes. No hay sociedades eficientes si no hay empresas competitivas, si no hay empresarios y trabajadores competitivos. Y, por supuesto, no hay empresarios y trabajadores competitivos sin centros educativos competitivos. En la medida en que estos centros profesionales y empresas sean eficientes, lo será también la sociedad. Por eso, lograr que una sociedad sea competitiva es uno de los grandes retos del sistema educativo. Para el Partido Nacionalista Vasco, la educación es una prioridad. El Partido Nacionalista Vasco quiere utilizar los resortes públicos para crear las condiciones adecuadas para conseguir centros competitivos y de primera línea en Europa. Este reto necesita de la colaboración y el compromiso de las propias redes educativas. Es un proyecto común que nos puede y que nos debe ilusionar a todas y a todos. Hoy más que nunca es necesario, absolutamente necesario, el consenso también en este ámbito. Inoiz baino gehiago behar dugu, eragile guztion arteko lankidetza eta adostasuna lortzea. Hezkuntza sistema egonkor, aurreatu eta lehiakorra lortzeko, horixe baita biderik eraginkorrenetarikoa, krisialditik atera eta aurrera egiteko. Euskadik egin duen bidea emankorra dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak ondo asko daki, egiten eta ekiten jakin egin duelako. Euskal Autogobernuak bere diru kontuak orekatuta behar dituen bezala, Euskadik bere sistema finantziaria sendo behar duen bezala, Euskal ongizateak industria eta ekoizpen sistema azkarra behar duen bezala, Euskal gizarteak punta-puntako hezkuntza behar du. Gizabanakoaren aurrerapena eta ongizatea neurri handi batean bere heziketa mailaren baitan izaten dira. Horregaitik Eusko Alderdi Jeltzalearen apustua kalitatezko sistemaren aldekoa izango da. El avance y el bienestar del individuo se asientan en gran medida sobre su nivel educativo. Y por ello, la apuesta del Partido Nacionalista Vasco es a favor de una educación de calidad, de un modelo educativo pensado desde y para esta sociedad, un modelo consensuado y estable, solidario y equitativo, un modelo autónomo y flexible, plurilingüe, innovador y exigente, un modelo que apuesta por la cultura científica y emprendedora y sobre todo, por el desarrollo integral del alumno o de la alumna. Egungo egoerak aurre jartzen dizkigun problema konplexuei irtenbide eraginkorrak ematea da gure erronka eta autogobernuak ematen digun tresnen bidez eta urteetan ikasi duguna, hau da, dakigunaz baliatzea da Eusko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa. Izan gaitezen ba, kompetenteak Euskadi. Eskerrik asko guztioi.